Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a empezar hablando de una elección de tercios que parece se mantiene como rasgo muy elocuente de las paridades que se dan en la política argentina de hoy. El candidato Sergio Massa habló de algo muy duro para el gobierno, señalando cuál fue el punto de inflexión, cuál es el momento en que hay un decaimiento, luego sostenido, del gobierno encabezado por Alberto Fernández, y lo sitúa a mediados del 2020, cuando aquella famosa fiesta que efectivamente limó de una manera fatal la credibilidad de Alberto Fernández. Aquello se iba a sumar después a Vicentín, que fue el otro episodio que también hizo mucho daño al presidente de la República. Esto es lo que dice Massa, ahora convertido en el personaje más importante del gobierno en calidad de ministro de Economía y candidato a presidente. Yo creo que este gobierno tuvo su inflexión respecto de la credibilidad en la fiesta de Olivos. ¿Qué fue la fiesta de Olivos? El punto de inflexión de credibilidad del gobierno. Sí. No tenía muchos caminos tampoco, porque ¿quién puede negar que aquello hizo un daño tremendo? Todavía hoy uno puede viajar con una persona en un taxi y reprocha que no pudo despedir a su familia mientras el presidente tenía una fiesta en Olivos. De verdad que aquello fue lo más duro que hubo que afrontar en su momento, y a partir de ese instante y con otros episodios, la economía, la inflación, etcétera, hubo una caída indudable. Contra eso también tiene que luchar Unión por la Patria. Y esto determina que quienes están en el gobierno estén en parejos con otros dos candidatos, lo cual no deja de ser muy meritorio, porque es un gobierno con alta inflación, con esas imágenes derroídas de lo que pasó en aquel momento, en el 2020 y en adelante, y por lo tanto encontrarse con muy buena chance de ir seguramente al balotaje es interesante. Pero vamos a hablar con alguien que ha hecho encuestas antes de las PASO. Estamos hablando de CELAG, cuyo director es Alfredo Serrano Mancilla, estimadísimo colega, porque ellos antes de las PASO hablaron de la elección de tercios con una leve diferencia a favor de Milei. ¿Qué está pasando ahora? Alfredo, es un gusto saludarte. Buenas noches. Hola Víctor Hugo, muy buenas noches. Un gusto también para mí poder conversar un ratito contigo. Pues acabamos de terminar la encuesta CELAG, es una encuesta presencial, y digo que esto es fundamental para ver que verdaderamente es un poco más creíble, porque la tasa de rechazo de la respuesta, ya lo hemos hablado alguna vez, es más a la baja. Es una encuesta muy grande, 2.500 casos, y además es en todo el país, y hemos estado 3 semanas levantando campo porque son cuestionarios extensos y largos. A partir de ahí, un poco lo que tú sostenías, todavía estamos en una situación muy pareja, una partida totalmente abierta, donde existen 3/3, o dicho de otro modo, también podríamos hablar de 4/4, porque están los 3/3 más los que se quedaron en casa, y que todavía podrían seguir quedándose en casa. Y esto habría que considerarlo de cara al análisis político, aunque no tenga una cierta influencia electoral. Todo muy parejo. Yo creo que hoy en día Milei sigue siendo el primero por poco. Sergio Massa ha logrado, como candidato de Unión por la Patria, quedarse con todo el voto de Juan Grabois, que es importante. No era una cifra menor y ya está dentro. El 97% de los votantes de Juan Grabois ya estarían dentro de la fórmula de ganadora de Unión por la Patria. Y creo que además es interesante. Hemos medido el impacto de las últimas medidas económicas de este gobierno y han sido positivas a la hora de ir obteniendo algún punto que otro, poco, pero algún punto que otro, de votación hacia adelante. Es decir, la gente ha visto con buenos ojos que el gobierno se haya puesto de su lado. O dicho de otro modo, a lo mejor es muy difícil controlar la inflación, pero a lo mejor sí es posible tener políticas sociales y tributarias a favor de los que menos tienen. Y eso ha sido significativo, lo hemos detectado en la última semana, como ha ido mejorando todos los datos. Y la que está ahí, que no se termina de descolgar, pero ha bajado un poco y que se queda en tercera posición, es Patricia Bullrich, donde sus votantes duros, aquellos votantes de Juntos por el Cambio del año 2015 en primera vuelta, 2019 con Macri, siguen estando ahí, pero ahora les es insuficiente para poder entrar en segunda vuelta, insistiendo, con la prudencia de que está todo muy parejo. Hemos puesto para acompañar tus palabras la placa de la intención de voto nacional en este momento, 33.2
Milei 32,2, Massa 28,1, Bullrich y luego, naturalmente, fuera de carrera con 3,6 Schiaretti y 2,9 Miriam Bregman. Hay otra placa que vamos a poner en pantalla ahora mismo para que nos hagas un breve comentario. ¿Son los políticos una casta? ¿Qué te dijeron? Pues fíjate que en esta pregunta que se dice tanto en algunos medios de comunicación y algunos políticos han incluso entrado en esa trampa de hablar todo el tiempo de la casta y de la casta, hoy en día no hay una mayoría aplastante en la Argentina que esté utilizando esto como la forma de entender la política. La gente dice mayoritariamente que en la política, como en cualquier parte de la vida, hay buenos y malos. Esto es lo que te dice mayoritariamente la población, por redondear casi el 60%. ¿Quiénes son los que dicen que sí hay una casta y hablan de casta? Pues mayoritariamente los votantes de Milei. En esto te aporto un dato, Víctor Hugo, que me parece significativo de toda la encuesta. Los votantes de Milei y de Patricia Bullrich no son lo mismo. Tienen rasgos muy diferenciadores los unos de los otros. Por ejemplo, el término casta, los votantes de Patricia Bullrich no comulgan con esta idea. Cuando le preguntas por dolarización, tampoco comulgan con la idea de dolarización. Los votantes de Milei son muy jóvenes. Los votantes de Patricia Bullrich son más edad y de más plata. Vamos detectando que son sujetos políticos diferentes y que no se pueden sumar tan rápidamente como si fuera un único elector, que le daría igual votar a Milei que a Patricia Bullrich. No es así y habría que evitar aritméticas fáciles para entender los matices de la sociedad argentina. Alfredo, utilísimo y confiable, por cierto, cada uno de tus trabajos, y este lo vamos a tomar muy en cuenta, es un referente indispensable para poder hablar, por lo menos en los próximos días. 10 o 15 días seguramente tendrás que hacer nuevas averiguaciones. Un gran abrazo. Un fuerte abrazo, Víctor Hugo. Falsos profetas. Le han dicho, fue Grabois el que estableció el término, falso profeta a Milei, pero hay unos cuantos, por cierto. Vamos a ver, vamos a analizar por qué se dice esto. Por ejemplo, Milei habla del CONICET. Lo que dice no tiene ni pies ni cabeza, marca una tremenda ingratitud en ese desprecio generalizado que tiene por el Estado. Vamos a escucharlo primero y luego entramos en el análisis. Se habló tanto. Bueno, pero es que es eso. De vuelta, yo la pregunta es, en un país donde vos tenés 40% de pobres, 60% de los chicos pobres, ¿vos tenés recursos para estar financiando investigaciones, el ano dilatado de Batman, digamos, las canciones de Arjona? CONICET no puede seguir así. ¿Hay cosas que son valiosas? Sí que son valiosas. De hecho, yo ya tengo definido quién va a guiar la oficina, digamos, de investigación. ¿Qué se va a llamar? ¿Oficina de Ciencia, de Investigación? Oficina, claro, vinculada a la ciencia. Después le pondremos el nombre. O sea, pero el CONICET, como existe hoy, no va a existir más. ¿Le vas a cambiar el nombre? Obvio, claro. Para limpiar lo que han ensuciado todos estos tipos que escriben todas estas estupideces. ¿Le cambias el nombre y pones a quién? Yo, digamos, mi intención es que el que comande esto es un científico de súper primera línea a nivel internacional, que es Daniel Salomone. Es lanzarse al vacío. Está hablando además de un candidato para el CONICET, ese que no va a existir más, parece cuento. Pero imaginen ustedes que enumerar la pobreza, la cantidad de pobres para impedir cualquier otro desenvolvimiento de una sociedad es muy disparatado. Estados Unidos tiene 45 millones de pobres, tiene unas dificultades atroces. Deja de mandar cohetes a la Luna, a Marte, deja de hacer investigaciones, que son las más importantes todavía, junto a las que realizan Alemania, Francia, Japón, China, pocos países. Dejan de hacerlo y todos tienen situaciones muy dramáticas también en lo económico. Por lo tanto, argumentar desde la situación económica para ir contra lo científico, contra la investigación, es algo que descalifica a una persona. En términos normales, tendría que suceder eso. La Argentina está extraña en sus comportamientos políticos de los electores, por lo menos sucedió en las PASO. Quiero que me acompañen en la lectura de algo que da por tierra con cada una de las palabras que hemos escuchado de Milei. El CONICET fue elegido como la principal institución científica de Latinoamérica. Se trata del ranking más reconocido del sector, elaborado por Simago Institution, que es lo más importante que pueda haber en esta materia. Priorizó tanto los desarrollos
como la cantidad de producción de sus investigadores, satélites, patentes, vacunas, shampoo, barbijos, alimentos, algunas de las iniciativas clave del principal organismo de ciencia del país. Pero veamos quién es el señor Salomone, al que en el final de lo que vimos recién señalaba Milei como el hombre encargado del futuro. ¿Quién es Daniel Salomone? El científico elegido por Milei para dirigir el CONICET a la presidencia es un hombre que tiene mucho que ver con el CONICET, es médico veterinario por la Universidad de Buenos Aires, recibió una maestría en la Universidad de Saskatchewan en Canadá y su doctorado en la Universidad de Massachusetts. Es un hijo de la UBA, es un hombre de la universidad pública y es un hombre también que tiene que ver con el CONICET. Por lo tanto, es todavía mucho más injusto, mucho más disparatado lo que señala Milei, porque dijo estas cosas para alcanzar un lugar del que ahora no puede apartarse. Es muy difícil dar marcha atrás en todo, ya lo está haciendo con varios de los anuncios, no puede con todos. Entonces va adelante contra el CONICET, lo cual es muy cruel, porque es gente que trabaja muy duramente, la del CONICET, y con mucha sabiduría y con ese reconocimiento que acabamos de ver. Acompáñenme con estas palabras de Axel Kicillof. Vamos a seguir abriendo universidades para que un pibe, una piba, una familia de la provincia de Buenos Aires, cuando trae al mundo un bonaerense más, sepa que desde los 3 años va a empezar en el jardín de infantes, público, gratuito y de calidad. Va a seguir en la primaria pública y gratuita. Va a ir a la secundaria pública y gratuita. Y 20 años después, a los 23 años, se va a llevar un título de una universidad pública y gratuita. Eso no es ni populismo, ni clientelismo, ni despilfarro. Eso es igualdad de oportunidades. Todos nacemos iguales, todos con las mismas oportunidades, más allá de la cuna, más allá del lugar. Así que eso es lo que se vota en estas elecciones. Así es, esto es lo que hay que tener en cuenta que se va a votar en las próximas elecciones. Hay algo que duele muchísimo pensando en los electores. ¿Hay chance de elegir para una población con necesidad de estudiar, con necesidad de la ciencia como todas las sociedades? ¿Hay algún margen para comparar? La cuestión racional de los electores parece no existir cuando piensan en Milei o cuando piensan en el PRO, porque están en contra del Estado abiertamente. En consecuencia, lo que está diciendo Kicillof lo podemos comparar con Milei, de inmediato lo vamos a hacer, y usted se dará cuenta que desde lo racional es imposible estar del lado Milei. Es una cuestión emocional, es algo que resulta muy extraño e indefinible lo que puede explicar el voto para Milei. Zurdos, hijo de puta, ahí tienen. Las pelotas voy a pedir Estado. El Estado metete en el orto, la concha puta de tu madre. ¿Sabes qué? Me lo paso por el orto el Estado. Tomá, ¿sabés qué es esto, hijo de... ¡Pará! ¿Sabés qué es? La bandera anarcocapitalista, ¿sí? La bandera de los liberales libertarios. El amarillo tiene que ver con la capacidad de generar riqueza, es decir, el oro, ¿sí? Y el negro tiene que ver con la anarquía. ¿Sabés dónde voy a pedir Estado? ¡En la concha de tu madre, zurdo! Es inmensamente más limitada en algunos aspectos Patricia Bullrich. Esto queda claro en muchísimas de sus manifestaciones, el enorme desconocimiento que tiene de la cuestión económica y la constante provocación y el único caballito de batalla que esgrime, que es ir contra el kirchnerismo al cual ha estigmatizado el periodismo dominante de la República Argentina. Y de esa forma construye su carrera. Es muy difícil entender qué es lo que quiere hacer. Vamos a hacer un país fantástico, pero ¿de qué manera? Un país fantástico es un país con universidades. Un país fantástico es un país con trabajo y que tenga un salario que en estos momentos no ocurre, pero está mucho más cerca de alcanzar un mejor salario que de perder el trabajo que tiene muchísima gente hoy día. Ellos llevaron el mundo del trabajo a una desocupación atroz, más del 10%, sin pandemia, sin sequías, sin dramas como la guerra.
Es impresionante comparar algo de lo que hizo ya el PRO, del que participaba Patricia Bullrich. Por eso cuando Sergio Palazzo, diputado y un referente sindical muy, pero muy importante, muy creíble, muy respetado, cuando dice es lo mismo, sí, aunque se diferencian por la dolarización, como dijo recién Alfredo Serrano Mansilla, aunque tengan algunos matices, son lo mismo, lo dice Palazzo. Estuve viéndolo al debate, bueno, quedó claro y expuesto que hay una opción que es la misma sin matices que la de Juntos por el Cambio y la de Milei, es decir, piensan exactamente lo mismo. En materia de seguridad se pelean por ver quién tiene la mano más dura, en materia de ajuste se pelean por ver quién tiene la motosierra y quién tiene la tijerita, en materia económica se pelean por ver quién es más libre mercadista y en materia laboral se pelean por ver quién le quita más derechos a los trabajadores, así que hay una sola opción en el cual es una carrera alocada a ver quién le recorta más derecho a la sociedad, y del otro lado, bueno, estaba claramente Agustín, que es un compañero nuestro, que tiene una larga trayectoria, que tiene en su haber sido el presidente del bloque durante el gobierno de Cristina y creo que parte del de Néstor, y donde se sancionaron para los trabajadores casi 80 modificaciones de la ley de contrato de trabajo, todas favorables a los trabajadores. Es muy difícil desde un razonamiento decente discrepar con estas expresiones de Palazzo. Las diferencias, como decíamos, en la dolarización, por ejemplo, son evidentes porque el PRO no habla de dolarización, sus economistas piensan de una manera distinta. ¿Pero en qué se parecen? En el perfil anti-Estado y anti-pueblo. Porque cuando miramos lo que pasa ahora con ganancias, lo que ocurrió en diputados, y nos encontramos con el enojo atroz que tienen entre ellos, porque 4 radicales les dieron la espalda y dieron el quórum y permitieron luego la votación por las ganancias, lo teníamos a Milei adentro, aún fingiendo que dormía, pero adentro y votando. Y ahí también se daba una diferencia. Hablando de ganancias, uno tiene ya el perfil muy claro de lo que es el PRO. Son mentirosos porque ellos lo prometían, son incoherentes porque se dieron vuelta de lo que estaban señalando enfáticamente con respecto a que en mi gobierno los trabajadores no pagarán el impuesto a las ganancias. Fueron traidores de esa idea porque no solamente siguieron pagando, sino que empezaron a pagar el doble. Llega el tema ganancias y en vez de tener un poco de decoro por lo que ya habían dicho y sostenido y votar a favor de eliminar las ganancias, lo hicieron en contra. Mire usted lo que pasa con ganancias. Acompáñame en esta lectura porque me parece que es muy interesante. Fija un conocimiento que para su trabajo de ciudadano nos parece indispensable. Las provincias saldrán ganando con la reforma de ganancias y el compre sin IVA. Lea más. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal consideró que debido a que la nación soporta enteramente el costo fiscal de las medidas, es la nación la que lo soporta, los distritos obtendrán más recursos a partir de su implementación. Vamos a escuchar a gente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, como el señor Yaraf Nadine. Como a la plata la pone la nación, las provincias van a tener un aumento de recaudación de IVA y de ganancias vía coparticipación y también de ingresos brutos. Entonces, cuando uno hace la suma y la resta, de alguna manera, encuentra que las provincias van a terminar con un impacto neto positivo, es decir, que lo que les brindaría el impacto de la recaudación del reintegro de IVA sería mayor a la reducción de ingresos que le generaría la reforma de ganancias. Sepa usted en cada provincia donde esté mirando extra que en efecto el costo es del gobierno nacional, los gobiernos provinciales van cómodos en esta instancia y por el contrario van a recibir porque el retorno de lo que sea consumo, etcétera, de alguna manera volverá a las provincias. Por eso es que hay un apoyo muy sostenido para estas últimas medidas del gobierno y eso se refleja en lo que presentaba Alfredo Serrano Mansilla. Lo que pasó en los días siguientes a los anuncios fue bueno, fue positivo, por eso es que se volvía loco la mafia de Clarín, el sector del PRO y el propio Milei estaba confuso frente a esa situación porque sabe que Massa es el que incluso puede derrotarlo en la primera vuelta. En consecuencia, es su enemigo por más que la mafia mediática diga que Milei y Massa están de acuerdo. En el ataque a Milei, muy sostenido, vamos a tener una prueba muy interesante en las próximas semanas en la Argentina.
De aquí a las elecciones, Clarín está claramente apuntándole, tirándole todo tipo de misiles a Milei. Eso también es evidente. ¿Por qué? Porque quiere que Patricia Bullrich consiga entrar en el balotaje confiando en que luego los votos de Milei pueden acompañar a Patricia Bullrich y derrotar a Massa en el balotaje. Quieren balotaje. Por eso juegan desembosadamente, como lo hacen siempre, desde su inmenso poder, con los ataques a Milei. Parece mentira. A Milei, que es una creación de ellos mismos. A Milei, que usted escuchará a una persona, un colega de TN, diciendo nosotros estábamos de acuerdo, sí, lo acompañaban, lo ensalzaban, era una especie de esperanza para el país. Ahora ven que no lo pueden manejar, por lo menos hasta ahora es evidente que no lo pueden manejar, ni siquiera para que vaya al pie, para que vaya a una entrevista como fueron todos los candidatos a vicepresidente a TN. Esa es una gran demostración de poder. Estaban en TN, no en otro canal, no en todos los canales, no en un sitio donde los canales puedan ir y tomarlo el que quiera. No, estaban allí en TN. No le pudo decir que no el oficialismo. Debía estar allí. Si esto hubiera sido una invitación de C5N, seguramente varios candidatos de los que estaban presentes no se hubieran molestado en concurrir. Por poner un ejemplo que es muy evidente sobre cuál es y dónde está el poder real en la República Argentina. Van a ver a un conductor que está muy enojado porque Milei optó por no ir a una reunión y les dijo, se ve, fulano de tal, yo con ese tipo no tengo nada que ver y con fulano tampoco. Algo que, de verdad, hace cualquiera cuando lo invitan a un sitio donde tiene que relacionarse con gente que por algún motivo no le interesa o desprecia. Estamos en un contexto muy especial, de mucha disconformidad, de mucha bronca acumulada, que es el contexto perfecto para que alguien que a lo mejor no tiene rasgos autoritarios tenga un gen autoritario que empiece a dispararse y a crecer. Por eso es nuestro deber advertir que no tenemos que dejar pasar revisaciones injustas de listas de invitados. Y algo más que no lo mencioné ayer. El cómo, porque yo decía, yo validé personalmente muchas ideas de Milei en cuanto a romper el statu quo, tener una potencia discursiva para meter en escena temas de los cuales no se hablaba. Digo, pero también hay un cómo. Los que están en lo más alto del poder o pueden acceder a lo más alto del poder manejan el fuego de las hornallas de la conversación pública. Una cosa es Milei hace 3 años insultando y diciendo zurdos de mierda, de hecho él pidió disculpas, y otra cosa es un Milei que tiene posibilidades ciertas de ser presidente insultando en mayúsculas. A mí me incomodó profundamente leer un mensaje a mi producción donde Milei insultaba en mayúsculas, no lo muestro porque no es mi forma, pero son las mismas palabras que él usa en cámara, a Kovadlov, a Malamud, a Luis Petri. ¿Qué necesidad hay de insultar violentamente a adversarios políticos? Es curioso, de lo que se privaron, y quizás eso también es parte de la molestia, de que los insultos se dijeran en cámara para que el espectáculo televisivo fuera todavía más importante. Pero hay que tomar nota, la fiereza con la que Clarín, defendiendo al PRO, jugando para el PRO, Clarín y La Nación Más, van sobre Milei. Parece mentira, parece un cuento. Lo defendían hasta ayer. Ahora se asustaron del monstruo político que han creado. Patricia Bullrich no le va en saga. La capacidad de mentira, la hipocresía de la que hace gala en lo que vamos a escuchar no tiene límite. ¿Usted cree que en la Argentina en estos momentos hay problemas con la libertad de expresión que procedan de un gobierno, de las actitudes que tenga el gobierno? De ninguna manera. Le da tanto pero tanto dinero a Clarín y La Nación que es una vergüenza. Para que digan cualquier cosa del gobierno. Parece mentira, pero esto es así. No hay limitaciones. Las hubo muy seriamente en el gobierno de Patricia Bullrich, de Macri. Miles de trabajadores, lo saben mis colegas, se quedaron sin trabajo, algunos de ellos para siempre. Tuvieron que cambiar de profesión, 3.000, 4.000 mínimamente. 3.000 y cerca de 4.000 se quedaron sin trabajo. ¿Y nosotros? La libertad de expresión del canal Extra, ¿dónde está? Secuestrada por el grupo Clarín. Si no hay libertad de expresión, por ejemplo para nosotros, en particular, perdone la autorreferencia,
para quien le habla, pues entonces, cuando hablan de la falta de libertad de expresión en la Argentina, tendrían que decir por culpa de los medios, que son los verdaderos dueños de lo que pasa en materia de expresión en la Argentina. Son los dueños de la información y, por lo tanto, de la desinformación. Y son los dueños de la libertad de expresión, que la usan para ellos, y escudados en eso es que roban cotidianamente al país, pero no para los que ellos señalan con el dedo como que no merecen llegar a toda la gente que podrían llegar con sus palabras. Eso no lo permiten. Ahora escuchará a Patricia Bullrich y dígame si esta mujer no es el colmo del cinismo. Luchamos contra una brutal avance contra la libertad de expresión, con una ley cerrojo contra la prensa, y logramos que esa ley, si bien fue aprobada, logramos que la Corte Suprema de Justicia de nuestro país la declarara inconstitucional porque era contraria al principio de libertad de prensa y de expresión de nuestra Constitución. Lo frenamos. Muchas gracias, desde ya. Y si puede hacer algo para que Extra esté donde le corresponde, según la autorización legal, según la decisión de la justicia. Si puede hacer algo por esa libertad de expresión, aunque le moleste aquello de no me gusta lo que decís, no me importa lo que decís, pero voy a hacer cualquier cosa para que lo puedas decir. Que sería una manera sintética y elegante de presentar el tema. Bueno, ella hace todo lo contrario. Veamos a los medios que siguen la agenda de Clarín o que participan de Clarín hablando muy duramente contra Milei. ¿De qué manera? Estigmatizado que ha sido el kirchnerismo, candidato que también es del kirchnerismo, Massa, hay que mostrarlo a Milei pegado a Massa, pegado al kirchnerismo, y de esa manera quitarle crédito. Es lo que intentan. Todos los analistas políticos están mirando con lupa estas relaciones carnales entre Sergio Massa y Javier Milei. Dicen sus asesores la denuncia de un pacto secreto. Él es el que se notan los hilos de títere de Massa. Más allá de aquella foto, ¿se acuerda? Ese gesto de afecto en diputados. De conveniencia mutua. Y proyecta en Cambiemos lo que él siente que es. Es inconcebible que Milei casi no critique al ministro de Economía, pero que ataque a Patricia Bullrich y a su equipo cada vez con más virulencia. Ahora hay nuevos hechos concretos a cielo abierto que refuerzan las especulaciones teóricas. Él es un títere del kirchnerismo y proyecta en Cambiemos lo que él es. Son carotas, de verdad, en el caso de Milei, de Esper. Porque Esper juró que nunca iba a pertenecer a Juntos por el Cambio y ahí está, rasguñando algún cargo, alguna posibilidad. Milei por lo menos cumplió con todo lo que ha dicho respecto a Juntos por el Cambio. Los ha denostado, los ha insultado, los ha peleado de todas las maneras. ¿Qué pasó con la mafia mediática? Que creyeron que Milei finalmente iba a estar con el PRO. Si está con el PRO no hay problema, porque estando con el PRO está también con Clarín. Y de esa manera sería un hombre muy aprobado pese a los insultos y todos los demás. Pero no. Entonces, si no es propio, como algún juez, como alguna cámara, si no es propio, es de los otros. Este es el razonamiento brutal que, por otra parte, realiza siempre Clarín en estos casos. Mire la tapa de Clarín pegándole en dos tramos de la misma, nada más que en la tapa. Después abra el diario y empiece a correr por las noticias. Macri denuncia, este es el título. Da vergüenza ya el hecho en sí de colocar esto como título del diario más vendido del país. Denuncia un pacto Massa-Milei y el gobierno lo niega. Por cierto, si vive peleándose con Milei, si viven insultándose mutuamente y discrepando en cada uno de los hechos políticos. En todo caso pueden decir Massa y Milei se agreden mucho entre ellos y esto los quieren interpretar como una manera de crecimiento mutuo. Pero si ocurriese esto, naturalmente no es consecuencia de un pacto, sino de lo que cualquier persona con dos dedos de frente podría hacer. Siempre se elige un enemigo en política.
Para Milei no es Bullrich y para el gobierno tampoco es Bullrich. Por eso no gastan demasiada pólvora en Chimango por ahora. Tal como están las cosas, el balotaje es de Massa y Milei. Y Bullrich quedaría tercero pese al inmenso aparato mediático. Por eso digo que estamos ante un caso testigo. Ya ha ganado elecciones, ya ha colocado presidentes, ya ha bajado ministros históricamente Clarín. Bueno, vamos a ver si ahora puede con un candidato que parece todavía de fierro y que es el gran enemigo del oficialismo, mal que les pese, y eso todavía. Miren ustedes ahora a Mauricio Macri. Macri quiere jugar, quiere participar, ahora ya va de frente contra Milei. Eligió un camino porque lo presionaron tanto que salió, disparó de aquella relación ambigua que tenía políticamente con Milei. Y ahora habla directamente de lo que es el gobierno actual, lo que fue hasta el 2015, etc. Él va a contar algo. Mire, cuando usted escuche que cientos de miles se fueron, trata de imaginarlo, porque el disparate es bien grande. ¿Cómo se iban? ¿En qué se iban? ¿Cuántos aviones harían falta? Póngale 200, 250 pasajeros en la mayoría de los aviones. Alguno hay de 400. ¿Cuánto necesita para que cientos de miles se fueran del país porque Macri no iba a ser otra vez el presidente? Lo cual también es gracioso, llamativamente gracioso. Y hay un error que comete, porque lo tiene en su cabeza. La evasión es el tema de la familia de toda la vida. Va a ver que él dice salir, pero primero va por otro verbo, por evadir. ¿Por qué? Porque toda la vida hicieron eso. Y después fueron a buscar el dinero con el lavado, el blanqueo le llamaron, que hicieron en el gobierno de Macri para traer los dineros de mamá, del hermano, los que había dejado papá en una partecita. Eso hicieron. Y por eso se le escapa esto. Esto está desde el 11 de agosto bendito, que perdimos la PASO en el 2019, fue un éxodo como nunca se vio en la historia de la Argentina. Cientos de miles de jóvenes talentosos, emprendedores, se fueron en diferentes vuelos que se fueron los empresarios para salirse de los impuestos confiscatorios que decidió el gobierno en un mundo donde se trata de atraer la inversión, de atraer los que generan proyectos, que invierten, que generan trabajo. Acá se los expulsó y, como dice Débora, los festejaron. Imagínense que anuncia Jeff Bezos, que es el equivalente a Galperín, en Estados Unidos, que él se va de Estados Unidos porque no está de acuerdo con el maltrato, las políticas confiscatorias. Se tiene que ir a los 10 segundos, se tiene que ir Biden, se tiene que ir. Tengo que luchar conmigo mismo, porque Macri va a terminar resultándome simpático. Es ese mentiroso de pueblo de boliche, seguramente usted lo tiene, yo en mi pueblo recuerdo uno perfectamente, que sabíamos que todo el tiempo mentía, cosas de viajes, etcétera, y nos sentábamos y lo hacíamos hablar, para que contara estas cosas que cuenta Macri. Y nos reíamos muchísimo, nos mirábamos entre nosotros, porque cada día crecía más en sus mentiras. Ya no sabía a dónde llegar, y es lo que pasa con Mauricio Macri. En realidad, vamos a decirlo al estilo Macri, cientos de miles de CEOs se suben al ómnibus que maneja Milei. Hay una creación de nuestros compañeros artistas de Canal Extra que puede ilustrar. Pero mientras tanto, acompáñeme en esto que le voy a leer sobre lo que está pasando. La gente se va del mundo Macri, del mundo pro, para el mundo Milei. Este es un problema que tienen que resolver entre ellos y no va a ser solamente con la tapa de Clarín que pueda. Los CEOs que dejaron el macrismo y se fueron con Milei. El abanico de sectores que hoy bancan las ideas de Libertad Avanza es variopinto, dice la información de Página 12. Desde industriales de la hulla y banqueros hasta petroleros, constructores, cientos de miles, diría Macri, grandes exportadores y dirigentes de la sociedad rural, migraron básicamente por dos razones. La primera, que Milei suplantó a Bullrich en las chances de vencer a Massa. La segunda, que el libertario hace una celebración constante del tiempo que muchos CEOs añoran, los años del menemismo y la liberalización de los mercados. Bueno, vamos a ver los cientos de miles de CEOs, diría Macri, que se van con Milei. Ahí están Ernesto López Anadón, del Instituto Argentino de Petróleo y Gas, nada menos. Cristiano Ratazzi,
el ex titular de la Fiat, Eduardo Constantini, el constructor de Nordelta, Sebastián Brown, sobrino de Federico Brown, el dueño del supermercado La Anónima, el gran remarcador nacional, Nicolás Pino, de la Sociedad Rural Argentina. Pero hablemos de estos empresarios y de tantos otros, estén con Milei, estén con el PRO, naturalmente siempre a la derecha, y cuanto más a la derecha, mejor. Algunos solamente pueden tener una pared a la derecha. Escuchemos a Sergio Echevarrena, de Copime. Aún esos empresarios, ¿no?, que han recibido, digamos, su origen, que han recibido el calor, la promoción, el apoyo del Estado, de políticas públicas, aún esos empresarios hablan en contra del Estado, hablan en contra de los sindicatos, hablan en contra de toda medida que tenga que ver con la intervención del Estado en el mercado y en la economía, ignorando lo que es el mundo, ¿no? Porque hoy el mundo, vos lo sabes bien, el mundo es un mundo en donde los estados intervienen y fuertemente, todos los estados, ¿no? Si vos tenés Estados Unidos, que uno podría pensar que es el paradigma del liberalismo y del libre mercado, bueno, tirando decenas de miles de millones de dólares para promover, para mantener y para sacar del pozo a ciertas industrias. La mano armada del odio, el brazo de los diarios y alguien que apretó el gatillo y no salió. La bala. Un revólver que luego fue experimentado por peritos. Dispararon 300 veces y las 300 veces salió la bala. Porque una de las especulaciones que hacía la mafia era quizás el revólver estaba viejo, no servía. No, estaba perfectamente en condiciones. No salió la bala por milagro, por lo que pasa en más de una ocasión. Por lo que tantas personas salvaron su vida milagrosamente frente a alguien que venía a cometer un delito y lo apuntaba con el arma y intentaba disparar y la bala no salía. Me salvé por eso. ¿Cuántas veces hemos escuchado periodísticamente esta historia? Mire usted, Bullrich hoy en el encuentro del Grupo Libertad y Democracia. Enseguida ellos recurren a la palabra libertad, que no la dan porque no tiene libertad el que se muere de hambre, y democracia, que no la quieren porque pretenden dominarla, apagarla, eclipsarla, dado que la democracia le da malas noticias, como las que le dio a Rodríguez Larreta, 10%, apenas 5 puntos más que Grabois, que había hecho la campaña con 0 pesos. Y él gastó 135 millones de dólares hasta donde se sabe. La democracia a veces trae estos disgustos para un lado y para otro, también es verdad. Vamos a escucharla, Bullrich. Yo era en ese momento diputada de la Nación, junto a muchos de los que están acá, y frenamos la posibilidad de que la Argentina tuviese jueces partidarios. Frenamos la posibilidad de que la Argentina tuviese jueces partidarios. Debe decirlo seguramente por la Corte Suprema de Justicia, por Rosati, por Rosenkrantz, que fueron designados por ellos y bien que actúan a nombre de ellos. Deben decirlo por Irursun, que inventó una especie de, la palabra doctrina es demasiado fuerte, pero así se le llama, para meter presa a la gente de la oposición. Debe decir que frenaron los jueces que tienen que ver con las intenciones políticas, por Bertuzzi, por Bruglia, por Llorens. Lo dirá por ellos, posiblemente, o lo dirá por Capuchetti, que ni siquiera ante la evidencia del atentado y de la participación de elementos que apuntalaron ese atentado, familia Caputo, familia del PRO, Milman, funcionario del PRO, todos ellos tuvieron una clara participación de alguna forma, empujando, impulsando, sabiendo y ocultando. Está muy hablado lo de Milman. Mire, acompáñeme con esta información breve, para inmediatamente escuchar al doctor José Manuel Ubeira. El celular de Milman sigue bajo 7 llaves. La querella de Cristina Kirchner reclamó el acceso urgente al teléfono. Toda la impresión que volvemos a foja cero, pura y exclusivamente para estigmatizar de cara a esta elección que viene. La verdad que lo único que genera es desazón, es un enorme perjuicio para todos, ¿no? Pero se ríen de todo, se nos ríen en la cara. ¿Sabe quién vino a este encuentro de libertad y democracia? Sergio Moro, el farsante de la justicia de Brasil que privó a su propia nación de tener a Lula como presidente a cambio de tenerlo encarcelado. Y que fuera Bolsonaro, una desgracia para la historia de Brasil, el que asumiera como presidente. Ese fantoche, ese esclavo de los intereses de la derecha
más atroz que puede tener Brasil, Argentina, cualquier país, pero en este caso estamos hablando de Brasil, fue un invitado especialísimo a esta convocatoria por la libertad y la democracia. Un periodista confrontó con él, es interesante ver esto. Porque vi que fue todo folclore, dijo que la investigación hacia Lula había sido un montaje, que la Vallata fue un montaje y apuntó contra usted. Quería saber qué opinión le merece eso y cómo piensa. Las coimas, corrupção na Petrobras durante os governos do PT foram milhões de dólares e bilhões de reais e a Lava Jato conseguiu recuperar só para a Petrobras cerca de 6 bilhões de reais, mais ou menos aí 1,5 bilhão de dólares que haviam sido desviados durante o governo PT. Agora o Lula quer reinventar a história, quer reescrever a história, mas o povo brasileiro sabe muito bem o que aconteceu. Ya lo habían traído a este personaje, ¿se acuerda la foto con Lorenzetti? Se peleaban por la foto, periodistas, levantaban una copa de champán en la época en que este hombre le hacía tanto pero tanto daño con sus mentiras, ahora plenamente demostradas por cuanto teléfono se investigue respecto a su espantosa vida, porque de verdad no debe vivir finalmente bien un hombre que ha cometido semejantes delitos. Una cosa es acusar a alguien y que las consecuencias solo sean políticas, otra cosa es llevar a la cárcel a una persona. Y esto que ha sucedido en la Argentina y que en Brasil ocurrió con Lula, es algo que en algún momento nos tiene que molestar. Les debe pasar algo por dentro. No puede ser gratis. Tanta maldad como la que tienen algunas personas. Se paga, dicen que se paga. Y da la sensación de que el descrédito que hoy día tiene en Brasil, que no puede ni caminar por la calle, porque lo silban, porque apenas lo reconocen, le dicen cualquier cosa, posiblemente sea ya esa manera de pagar lo delictivo de su andar en la justicia. Estamos muy con el capitalismo salvaje, etcétera, pero el capitalismo salvaje se da también en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cambiará la ciudad de Buenos Aires? Algo interesante del hombre que lucha por cambiar a Buenos Aires, por cambiarla en serio, para que la diferencia no sea dónde se va a levantar el próximo edificio, el próximo negocio inmobiliario, para que la discusión no sea hacer una bicisenda o algo por el estilo, sino verdaderamente ofrecerle a Buenos Aires algo que le falta para ser esa ciudad que todos tenemos en nuestro corazón y que en muchos sentidos es, desde el punto de vista cultural, por ejemplo, pero que en materia de transporte está a años luz de algunas ciudades del mundo. Bueno, escuchemos a Leandro Santoro. Entonces, primero, declarar la emergencia habitacional en la ciudad de Buenos Aires como marco de implementación de medidas para generar un shock de oferta. Segundo, lo que todo inquilino está esperando que se haga hoy, regular Airbnb para aumentar la oferta en el mercado de alquileres tradicionales. Tercero, reconvertir el microcentro en un barrio residencial. Hoy el gobierno de la ciudad gasta 20.000 millones de pesos para reconvertir esas viejas oficinas en departamentos. Pero la trampa es que lo hacen a cambio de nada. A cambio de nada le dan plata para que transformen esas viejas oficinas en departamentos. ¿Y qué es lo que sucede? Esos departamentos terminan ofertándose en Airbnb. Entonces le regalamos plata al que no lo necesita mientras tenemos gente que no puede alquilar. Maru Bieli es actualmente legisladora porteña de Frente de Todos y candidata nuevamente, ¿verdad? Así es, Víctor Hugo. Buenas noches. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Un pequeño comentario, algo más sobre esto que dijo Leandro Santoro. Bueno, a ver, la emergencia habitacional de la ciudad de Buenos Aires es una de nuestras principales preocupaciones, ¿no? Vivimos en una ciudad que desde 1940 tiene la misma población, ha variado muy poco y sin embargo hay cada vez menos propietarios, menos porcentaje de propietarios, aumenta el porcentaje de inquilinos, aumenta la cantidad de gente que vive en barrios populares, que ya llega a casi 240.000 personas, aumenta la gente que vive
en la calle. Y bueno, esto por supuesto responde a un modelo que se ha construido justamente en estos 16 años de política urbana, de desarrollo urbano en la ciudad de Buenos Aires, que beneficia a algunos pocos especuladores inmobiliarios que se han encargado de construir mucho, porque no es que hay problemas habitacionales y no se construye, sino que se construye y mucho, 10 millones de metros cuadrados en los últimos años, pero no se construye para vivir, no se construye para los que necesitan, se construye para reservar valor. Viviendas ociosas que se mantienen vacías, de lujo, en nuestra ciudad. Y bueno, creo que es parte del giro de 180 grados que vamos a dar a partir del 10 de diciembre, cuando Leandro Santoro sea jefe de gobierno en la ciudad. De las 100 propuestas, ¿en cuál está usted más especialmente involucrada? Bueno, yo puntualmente en educación, que es el tema que me compete, nuestra ley, algunas de las leyes que Leandro ha presentado el otro día son de mi autoría, la ley de financiamiento educativo, recuperar el 30% del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires destinado a educación, que nos permita resolver el problema de falta de docentes que tiene nuestra ciudad, justamente con un abordaje integral de la emergencia docente que permita, primero, que los docentes ganen más, Víctor Hugo. En nuestra ciudad, si uno mira el ranking salarial de todo el país y lo ordena por las canastas, es decir, por lo que vale vivir, dependiendo de cada región, nuestra ciudad está número 22 de las 24 jurisdicciones. Entonces, por eso faltan docentes en la ciudad de Buenos Aires. Hay que pagarle mejor, hay que reconocerlo simbólicamente, porque son profesionales intelectuales destinados a una de las tareas más importantes que existen en nuestra sociedad, que es de enseñarle a las futuras generaciones. Y bueno, tenemos una ministra que se ha encargado de desprestigiarlos, ¿no? Y de decir que son fracasados, fracasadas. Hay una serie de iniciativas que se tienen que tomar para resolver el problema de emergencia docente. Y luego una propuesta fundamental, porque las casas se construyen por los cimientos y en educación pasa lo mismo. Tenemos que poder resolver la enorme falta de vacantes en el nivel inicial que tiene la ciudad de Buenos Aires. Hay cerca de 30.000 niños y niñas que todos los años se quedan afuera del sistema público de educación. Para esto, Leandro propone la construcción de 100 escuelas infantiles, que son escuelas desde los 45 días hasta los 5 años, distribuidas en toda la ciudad, porque hacen falta, por supuesto, en toda la ciudad, pero fundamentalmente en el sur y en el centro, que es donde está la mayor necesidad. Es un número el puesto 22 en el salario de los docentes. No conocía ese dato. Dice mucho de una gestión. Dice mucho también del criterio, porque desprecian la educación. Porque de otra manera, un maestro tendría que ser lo que es en nuestro corazón. También en la factura que el maestro... Que recibe todos los meses, ¿no? ¿Verdad? Habría que ponerlo en el centro. Para nosotros, el docente, la docente tiene que estar en el centro, porque por supuesto que a la docencia hay que exigirle mucho, porque son quienes tienen a cargo la formación de los niños y de las niñas, de los adolescentes, pero para exigirles, primero hay que poder reconocerlos y jerarquizarlos, hay que poder pagarles bien, hay que ofrecerles capacitación permanente. El gobierno de la ciudad, Víctor Hugo, se ha encargado de destruir un área que era de prestigio, de relevancia, allá cuando Daniel Filmus era secretario de Educación en la Ciudad de Buenos Aires, que creó, que es el CEPA, que es la Escuela de Formación de Docentes. Los docentes son, para quienes no están muy en tema, junto con los médicos, de las pocas profesiones que tienen que actualizarse permanentemente. Están obligados a formarse permanentemente. Vio que existe esta idea de que los docentes no saben ni se capacitan. Están obligados, tienen que capacitarse permanentemente, tienen que revalidar su puntaje constantemente. Ahora, la oferta de esa formación no puede ser un negocio, la tienen que ofrecer los gobiernos. Y la ciudad de Buenos Aires también ahí se ha encargado de destruir el sistema de formación de excelencia que teníamos en nuestra ciudad antes del macrismo, ¿no? ¿En qué marco electoral estamos en este momento? ¿Qué está pasando? ¿Qué sienten ustedes? ¿Qué perciben? A ver, yo creo que estamos frente a una disputa electoral, pero también frente a una disputa política más general respecto de en qué ciudad, en qué sociedad, en qué patria, en qué país queremos vivir, cómo entendemos la presencia del otro y de la otra, ¿no? Si nos dejamos someter a aquellas reglas que quieren la oposición política a nivel nacional respecto de entender que el otro, que el que tenemos al lado es mi competencia, es mi competidor y además... esta idea que Leandro expresa de la democratización de la crueldad y basamos la plataforma política justamente en profundizar esa crueldad que existe en nuestra sociedad,
muy manipulada por los dirigentes de la oposición política, o si reconfiguramos las relaciones humanas de tal forma de entendernos cooperando, ¿no? Y de entender que tenemos una patria grande, hermosa, que amamos y que no creemos que vivimos en un país de mierda, sino que Argentina tiene muchos problemas, pero que los tiene que resolver, y para eso nada mejor que lo resuelvan los argentinos y las argentinas. Entonces creo que la disputa no es solo electoral, sino que es política y fundamentalmente cultural. Ese es el escenario para mí, Víctor Hugo, es el contexto. Nosotros tenemos que derrotar electoralmente en las urnas, pero también y nunca abandonar esa otra batalla que es política cultural, que es más profunda, que es en qué modelo de sociedad queremos vivir y en qué modelo de ciudad queremos vivir, ¿no? Porque tenemos enfrente a Jorge Macri, el primo de Macri, que también viene proponiendo un modelo bastante cruel de vida en sociedad en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En algunas de sus últimas declaraciones. Frente a eso hay que contraponerle un modelo de comunión, de comunidad, de solidaridad, donde entendamos que tenemos que empujar todos juntos para poder salir adelante. Basta ver lo que Macri, Jorge, hizo donde era intendente y donde tendría que seguir siendo intendente si es que la gente lo votase. Pero lo que hizo allí en materia educacional, por ejemplo, está tan lejos del planteo que hacen ustedes. Totalmente. Y ni hablar, bueno, de lo que se viene haciendo también en esta ciudad en los últimos años, o lo que el Macri real, ¿no? Porque esta es la versión 2, es el primo, ha hecho cuando fue gobierno a nivel nacional en materia educativa. Sergio Massa la semana pasada anunció una ley que envió al Congreso para elevar el presupuesto educativo al 8% del PBI de nuestro país. Muy importante, porque las metas de presupuesto marcan los rumbos de los gobiernos y además son metas que debieran funcionar como política de Estado, debieran ser consensos, que el 8% del presupuesto del país esté destinado, del Producto Bruto de nuestro país esté destinado a educación. Ahora, si uno mira la evolución de los números en educación en nuestro país, ve que nosotros alcanzamos con Cristina en el 2015 la meta del 6% destinada a ejecutado a pleno, educación, además. Ejecutado a pleno. ¿Qué hizo Mauricio Macri? Lo redujo al 4,8%, mientras había prometido la construcción de 3.000 jardines, subejecutando 3.000 jardines que nunca existieron, computadoras del Plan Conectar Igualdad arrumbadas en el correo, recordarás, Víctor Hugo, sin ser entregadas a los niños y a las niñas, lo mismo que hacen en la Ciudad de Buenos Aires, porque había un plan, el Plan Sarmiento, para entregarle computadora a los niños que discontinuaron después de la pandemia a contramano del mundo. Bueno, en definitiva, los Macris de ayer y los Macris de hoy, las nuevas versiones que no son tan nuevas, que vienen a proponernos lo mismo, ¿no? Jorge, el adversario de Jorge, que es Macri. Que es Macri, exactamente, la versión 2. Una vieja frase. Así es. Creo que era Néstor Kirchner. Así es. Decía, no se olviden que Mauricio es Macri. Así algo es. por el estilo. Y para eso, perdón, Víctor Hugo, yo creo y estoy convencida de que nuestra fuerza política, después de casi 10 años, se va a meter en un balotaje en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué estoy convencida? Porque creo efectivamente que gran parte del electorado de Martín Lustó, que se decidió por Martín Lustó en las PASO, está mucho más cerca de pensar una ciudad como la que nosotros queremos. Las propuestas que nosotros. tenían algunos parecidos. Por supuesto, de hecho hemos tomado propuestas de Martín Lustó en materia educativa y en tantas otras áreas. Así que tenemos mucha expectativa de que vamos a meternos en un balotaje en la ciudad de Buenos Aires. No sucede desde el 2011, así que, bueno, si eso pasa, después la moneda está en el aire, ¿no? La dificultad es que Buenos Aires, las ciudades en general, son lugares de gestión. En cambio, lo nacional es una cosa ideológica muchas veces. Y lamentablemente en Buenos Aires lo ideológico tiene un fundamento demasiado fuerte ante razones que son inexpugnables cuando ustedes las presentan. Es muy claro cuál es el criterio que tienen de un lado y de otro. Creo, de todas formas, que en esta campaña logramos conectar con esa necesidad de los porteños y las porteñas de que le organicen un poco más la vida, de que le resuelvan problemas concretos y de que puedan identificar que la falta de respuestas de esos problemas concretos, como pueden ser no poder tener un alquiler y tener que mudarte cada 2 años, que no llegue el subte a tu barrio o que no tengas vacante en la escuela, es responsabilidad de una gestión que no se ocupó. Cada vez es más importante el subte para los nuevos tiempos. Yo no encuentro taxi en Buenos Aires. Se me ha convertido en un drama
hay que hacerlo a través de las aplicaciones, que cada vez son más caras, cada vez demoran más. No, estamos metidos en una trampa. Lo que nos movemos en taxi estamos con serias dificultades, y eso también lo hizo el gobierno de Buenos Aires. Así es, habilitando y que lleguen distintas plataformas sin ejercer ninguna regulación y sin cuidar el sector. Y para eso, nuestra propuesta, que también es muy clara, para resolver, no solo problemas de transporte, sino muchas veces problemas de seguridad, y para pensar una ciudad que sea mucho más sustentable, la solución es el subte. Y acá tenemos dos propuestas muy concretas. Primero, para las líneas que ya existen, extender el servicio a 24 horas. Es fundamental, Víctor Hugo, desde ejemplos concretos. Estuvimos hoy con estudiantes de la Facultad de Psicología, Hipólito Yrigoyen y 24 de noviembre, en el barrio de Once. Una facultad, estudiantes, muchas mujeres que salen de cursar a las 11 de la noche y que no tienen posibilidad de hacer 2 cuadras y subirte al subte, que es una política de seguridad que te permite no transitar en zonas que muchas veces son zonas liberadas, que no están iluminadas, que no tienen presencia policial y que terminan siendo zonas de mucho riesgo y de inseguridad, fundamentalmente para las mujeres, pero para todos en general. Bueno, tener el subte abierto cuando uno se sale de la facultad, cuando se sale de un teatro, cuando se sale del cine, cuando se sale de trabajar, si se trabaja de noche, la verdad es que resuelve muchos de estos problemas. Cada vez está más, yo soy muy cinéfilo, y cada vez el cine de las 10 y 20... Exacto, es un horario que se utiliza. Que uno le gustaba muchísimo, es cada vez más difícil. Y después, con el subte, necesitamos saldar la deuda que tiene el macrismo, que son las 3 líneas que tendría que haber creado, que no creó. Los 10 kilómetros por año que iba a ser, ¿no? Sí, que no llegaron, no picaron, como se dice ahora, que no llegaron, que no se hicieron, que no se construyeron, y que son líneas que le resuelven a muchos barrios, Barracas, Agronomía, Villa Pueyrredón, Parque Patricios, Villa del Parque. Para llegar de Villa del Parque al Obelisco, hoy necesitas hacer una doble combinación de colectivo y tardás 1 hora y cuarto para llegar de Villa del Parque al centro de la ciudad de Buenos Aires. Muchas veces por el tren, por lo que facilita el tren y el subte, es más sencillo llegar de algunos lugares del conurbano que de algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires al centro de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, por ahí tendrían que pasar líneas, que existe una ley en la ciudad, que se tendrían que haber construido y no se construyeron. Aprovecho el último minuto para hablar de salud. Sí, bueno, otra gran deuda del gobierno de la ciudad, y fundamentalmente estamos haciendo foco en la salud mental. Hoy, cualquier vecino o vecina de la ciudad que se acerca a un CESAC, a un centro de primera infancia o a un hospital público de la ciudad de Buenos Aires, y quiere un turno con un psicólogo, tiene una espera de cerca de 3 o 4 meses. Y la verdad es que la salud mental es un problema que viene aquejando a muchos. Al mundo entero. Al mundo entero. Lo que pasa es que en el mundo muchos se ocupan de este tema. Y tiene que haber respuestas. Así que hay un plan de abordaje integral para el tema de la salud mental en la ciudad de Buenos Aires, que para nosotros es parte de las prioridades. Esperemos que haya salud mental también a la hora de votar, porque es parte de eso, de cómo está la psicología y el alma de la gente, a veces ciertas sorpresas que nos llevamos en materia política. Maru, un placer una vez más. Muchas gracias. Gracias, Víctor Hugo. Amigas, amigos, nos reencontramos el lunes. Buen fin de semana. Hasta el lunes, si Dios quiere.